hoy muestra que tal vez la vía a explorar sea la de la sociedad civil, que necesita articular nuevos consensos ciudadanos y redefinir qué es razonable y justo esperar hoy de la política, incluyendo una regulación de los flujos migratorios racional y respetuosa con los derechos. Son las 3, son las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuiñán y voy a estar contigo hasta las 7. Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta empezamos a conocer la factura económica. La factura que está dejando esta crisis. Cerca de 28 millones de euros en pérdidas. Es la estimación de la Cámara de Comercio de Ceuta. Cierres de locales, cancelaciones turísticas y unas fiestas patronales suspendidas que han supuesto más de 10 millones de euros en pérdidas. José Manuel Parrado es secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Esta mañana hablaba en COPE. Nosotros hicimos una estimación referente a lo que supone el mes de agosto. Hablamos que el impacto directo va a rondar entre los 25-30 millones de euros. Precisamente hoy hemos conocido cuándo dará explicaciones, por fin, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados por esta gestión de la crisis de Ceuta. Lo hará el próximo 3 de septiembre, es decir, la semana que viene. Aunque Sánchez había planteado inicialmente comparecer el día 9, coincidiendo con el primer pleno ordinario del nuevo curso político, finalmente tendrá que hacerlo 6 días antes. Para entonces habrá pasado ya más de un mes desde la entrada masiva y tendrá que responder a una cuestión que todavía sigue abierta. ¿Qué sabía realmente el Gobierno antes de que todo ocurriera? Porque dentro del propio Ejecutivo hay dos versiones. Margarita Robles aseguró que el CNI había alertado. Marlaska, por otro lado, sostuvo ayer que nadie permitía anticipar una entrada de esas dimensiones, que el CNI no avisó. Y hoy el PSOE ha intentado cerrar esa grieta que dejó abierta el propio Gobierno. Escucha a Pachi López. Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas, pero seguramente el CNI avisa, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, ¿eh? Esto está bien, ¿eh? Mientras en Ferraz siguen intentando encajar las versiones sobre lo que se sabía antes del 30 de julio, en Ceuta llevan casi un mes viviendo las consecuencias. El Gobierno ha activado 26 días después ese mando único dirigido por el ministro Ángel Víctor Torres, pero hay cosas que no aparecen en los informes ni en las cifras. Es el miedo, es la angustia y la rabia de una ciudad que lleva semanas intentando recuperar la normalidad y que no ve un final cercano a esta crisis. Quien la ha vivido sobre el terreno desde el primer momento es su presidente, Juan Jesús Vivas, que no se ha cogido semanas de vacaciones. En una entrevista con Ángel Expósito en La Linterna, Vivas dejaba ayer este mensaje. A mí me lloran y a mí me dan ganas de llorar, pero es rabia. Es decir, no es un llanto de derrota, es un llanto de rabia. Y que ese llanto lo vamos a traducir en una capacidad como nunca ha visto nadie para mantenernos en pie, para no rendirnos y para salir adelante. Fuera de España, Estados Unidos cambia de momento la forma de apretar a Irán. Washington intenta ahora golpear al régimen por la vía económica, dificultar que venda petróleo, que mueva dinero, que compre tecnología y amenaza también a quienes sigan haciendo negocios con Teherán. Todo cuando están a punto de cumplirse 6 meses de guerra. Esta tarde vamos a hablar con Parsa Jafari. Es iraní, vive en España desde 2008 y su trabajo, él es DJ, sería merecedor de una condena a muerte allí en Irán. Y en Navarra hay un pueblo donde quedarse sin pelo, quedarse calvo no es un problema, es motivo de celebración. Ayo lleva 25 años celebrando el Día de los Calvos, una fiesta que reúne a vecinos y visitantes con la cabeza bien despejada. De hecho, hay hasta una asociación y vamos a hablar con ellos. Sí, y hoy queremos conocer tus anécdotas con la cabeza despejada. Si te has rapado el pelo alguna vez, mejor con pelo, sin pelo. Mira, no hay que realmente echar mano de nada. Vivan los calvos, dicen por aquí. Buenas tardes, gente. Pues yo en el momento de quedarme calvo, yo me raparía la cabeza. Los calvitos, los que nos falta pelo, tenemos un sex appeal que nadie tiene. Así que no hay que tenerle miedo, nada de peluquín, de injerto ni nada.
¡Vivan los calvos! ¡Viva! Que hablen nuestros calvitos hoy en el 607 15 0602. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Santi Duque, que no está calvo, ni mucho menos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El nuevo episodio en el caso Julián Álvarez. Sí. Esto no termina, El tío. que pensase que esto había terminado se equivocó, porque quedan 6 días para el cierre de mercado y siguen pasando cosas. Hoy Julián no ha estado en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Dice el Atlético que por indisposición. Ha hablado Laporta y también Flick del delantero argentino. Juega el Real Madrid esta noche. Estamos con un montón de cosas del mercado y además la Vuelta Ciclista a España. Y es que hay un vídeo del Fútbol Club Barcelona en el que el presidente Joan Laporta, Manolo Oliveros, habla sobre el caso Julián Álvarez. Así es, el Laporta dijo ayer a Deco y Flick que tratará de conseguir fichar a Julián Álvarez y lo ha desvelado en una declaración a los medios del club. Aprecia a los dirigentes del Atlético de Madrid, pero dice que se han liado porque dijeron que no vendían y sabe que han hablado con el Arsenal. En fin, escuchemos a Laporta. Bueno, vaya por delante que el Fútbol Club Barcelona respetamos absolutamente al Atlético de Madrid y a sus dirigentes, a los cuales conocemos desde hace muchos años y les tenemos pues un aprecio personal. Esto ha ido de la siguiente manera. En su momento el Barça hace una oferta al Atlético de Madrid por Julián, una oferta que nosotros consideramos que es importante, muy importante, porque además nuestro entrenador tiene pues verdadero interés por el jugador. Esta oferta la ratifico por teléfono en una llamada personal a Miguel Ángel Gil, al señor Miguel Ángel Gil, a Miguel Ángel, para confirmarle que queremos al jugador. Él me dice que no venden porque no tienen alternativa y yo le digo, cuando tengas alternativa, si está dentro de esta ventana de verano, nosotros estamos ahí para... Así explica Laporta lo ocurrido en el caso Julián Álvarez, un delantero argentino que hoy, Antonio Ruiz, no se ha entrenado con el Atlético. Sí, la ausencia de Julián Álvarez en el entrenamiento de hoy, después de 2 días libres para la plantilla, ha disparado las alarmas en algún sector, pero rápidamente el club ha frenado y todo tipo de delirio explicando que Julián no ha entrenado hoy por una indisposición y la cadena COPE ha podido confirmar que efectivamente el delantero argentino ha tenido una mala noche que le ha impedido comparecer al entreno. Y en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic de Bilbao también ha hablado Hansi Flick sobre Julián. No puedo hablar por Julián. Yo solo conozco la situación del club. Se han hecho fichajes muy buenos este mercado. Nuestro objetivo es claro, pero como club tienes que pensar en el futuro, no solo en el presente. Todo esto sobre el caso Julián Álvarez en el día en el que el Real Madrid debuta en el Bernabéu, se enfrenta a las 9 de la noche a la Real Sociedad. Miguel Ángel Díaz. Con la misma convocatoria que el pasado fin de semana ante el Español, sigue sin estar disponible Tchouaméni. Se prevén algunos cambios en el 11, como por ejemplo la entrada de Cucurella en el lateral izquierdo. La gran duda es saber si van a volver a repetir juntos Bellingham y Güler o si ya entra también en el 11 Diamandé. Tren y Rüdiger también tienen opciones de iniciar el partido. El goleador Spi va a ser suplente y va a pitar el partido Busquets Ferrer. Y el otro gran foco de atención es la vuelta, el regreso de José Mourinho al Bernabéu 13 años después, Melchor Ruiz. Sí, el portugués volverá a sentarse en el banquillo del Real Madrid, como dices, 13 años después, 1 mes y 25 días después de haberlo hecho por última vez en esa primera etapa en el Real Madrid. Fue el sábado 1 de junio del 2013 y en aquella ocasión el Real Madrid ganó a Osasuna 4-2. En aquella ocasión Mourinho acaparaba todos los focos en su último partido como técnico del Real Madrid, pero esta noche Mourinho espera que ese recibimiento especial sea para los jugadores y no para él. Enfrente estará la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Cómo llega el equipo de Matarazzo, Mauri Díaz? Es una auténtica incógnita que 11 sacará Rino Matarazzo esta noche en el Coliseo Merengue, teniendo en cuenta que además el sábado tiene un partido importantísimo en Anoeta contra el Español. Se da por segura la reaparición como titular del gran campeón del mundo y capitán de la Real, Mikel Oyarzabal, aunque ayer Rino Matarazzo estuvo tremendamente opaco en la rueda de prensa y ni siquiera confirmó este extremo. La gran novedad es Gonzalo Guedes, recuperado ya de su intervención quirúrgica del día 5 de agosto, pero está claro que el portugués no va a ser titular. La Real Sociedad a saltar la banca hoy en el Bernabéu. Y hoy en el Bernabéu también habrá que estar pendientes, Miguelito, de ese homenaje a los campeones del mundo.
Sí, la Federación va a llevar la Copa del Mundo al Bernabéu para homenajear a Marc Cucurella. El lateral va a ofrecer el trofeo al estadio y sus compañeros le van a hacer pasillo al que se va a unir la Real Sociedad. El homenaje a Mikel Oyarzábal tendrá lugar el próximo fin de semana, pero no se descarta que Cucurella tenga algún guiño con su compañero. El gran ausente será el seleccionado Luis de la Fuente, que está una semana fuera de Madrid. Después del calentamiento habrá un mini espectáculo de luces, sonido y fuego frío. Hoy Real Madrid, Real Sociedad, mañana Barça, Athletic de Bilbao. Vamos con ese homenaje que también está siendo polémica ahora mismo en la ciudad condal, Víctor Navarro. Lo confirma el presidente del Barça tras la división en la junta directiva. La decisión que se ha tomado es que no habrá homenaje a los 8 campeones del mundo, los 7 jugadores del Barça más Rodri, que entonces era jugador del Manchester City. También el Barça antes tenía 8 jugadores con Ferran Torres. No habrá este homenaje porque dice Laporta que no se dan las condiciones y que ya ha informado a la Federación Española que debía traer este trofeo, la Copa del Mundo, al Camp Nou para que la viera todo el estadio. Y en lo deportivo, Manolo Oliveros, ¿qué noticias tiene el equipo de Flick? Novedades sin misterios. Rodri titular mañana frente al Athletic Club de Bilbao para recordar un mediocampo mundialista con Pedri, Olmo o Fermín. Valde estará en la convocatoria, son Bajacabi y por supuesto Frenkie de Jong. Y en el Athletic de Bilbao, que ha dicho Terzic el día antes de enfrentarse al Barcelona, José Ángel Peña. Bueno, pues además de evidentemente confiar en la victoria, una victoria que no logra el Athletic desde hace un cuarto de siglo en Barcelona. La última vez que lo hizo Santi fue precisamente con un entrenador alemán en el banquillo. Terzic espera poder emular a Henkes y a falta de conocer la convocatoria son bajas seguras Yuri expulsado ante el Sevilla, Prados y Vivian lesionado. Como decías, Caparrós en su día comparó visitar al Barcelona como ir con una visita al dentista. Terzic espera que mañana no sea dolorosa. A veces duele y a veces es solo la limpieza y no duele tanto como lo que piensas en un principio. Da igual, y nos tenemos que preparar para jugar bien, no importa quién sea el contrario o el equipo rival. Y entonces de esa manera estamos preparados y para el partido de mañana. Las 3:12, ayer el Betis tomó Mestalla. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es. En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Anoche, en los últimos minutos del Valencia Betis, ocurría esto. Ganaba el delantero del Valencia, ojo la contra, Pablo García, la pelota para Fran, otro García, Fran García, jugando para Pablo García, que golazo, gol. Un golazo del canterano del Betis y su padre orgulloso hablaba con Iván Herraiz en el partidazo. No puedo expresar lo que yo he sentido porque para él es una liberación enorme, ha hecho contento a todos sus compañeros y a los béticos, a su padre, a su madre, a toda su familia y yo creo que hay poco más que podamos pedir. Entonces, pues bueno, las emociones no se pueden contener. Entonces hoy estamos muy contentos, lo primero por él, porque es un trabajador y se lo merece como el que más. El abrazo que me ha dado, ya me puedo morir tranquilo. Sí, su camiseta de hoy se la guardará para su padre, claro, es lo normal, me la guarde. Y con ese gol de Pablo, el Betis hace pleno en el arranque liguero, José Manuel Oliva. Sí, es un inicio redondo del Betis esta temporada con 2 triunfos en los 2 primeros partidos de Liga. Victoria número 100 desde que dirige al Betis de Pellegrini. Primer gol en primera división del chaval Pablo García y el técnico del Betis que espera en este final de mercado que lleguen fichajes, posiblemente Amrabat y Dani Ceballos y que haya pocas salidas. Cada jugador que sale debilita, por supuesto, el plantel. Nos falta todavía una semana para intentar cerrar una plantilla que nos permite estar tanto en Champions como en la Liga, intentando buscar nuevamente una clasificación europea y vamos a ver cómo se da estos días. Ojalá que hubiera la menor cantidad de salidas posible. La cara del Betis, la cruza el Valencia con otro follón en Mestalla al final del partido. Final del partido, no hay tiempo para más. 51,
Es un punto de 6 en 2 partidos en casa. Bronca para empezar la temporada en Valencia, Fermín Rodríguez. Pues un poco la continuación de lo vivido el curso pasado y el anterior, porque aunque los valencianistas volvieron a llenar Mestalla, su fidelidad es incuestionable. La gente está cansada de ver un club tan mal gestionado, con una plantilla tan falta de talento y también la ausencia de fichajes que ilusionen. Por eso, el público, cuando se confirmó la derrota, se quejó ante lo que Pablo Maffeo, uno de los recién llegados, pidió ayuda y unión. Que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros. Entonces desde aquí, yo llevo poco aquí, pero vamos, que nosotros lo vamos a dar todo, que nos vamos a enchufar, pero que estén con nosotros porque los necesitamos y de verdad. Mañana, además del Barça Athletic, se recupera otro partido de la primera jornada, el que enfrenta en Balaídos a Celta y Osasuna. Noticias en el Celta, Álvaro Lorenzo. Lista de 24, Santi, para mañana del Celta, sin Borja Iglesias lesionado para 2 semanas, ni el fichado ayer Driuix, extremo diestro, llega del PSV por unos 7 millones. El lío en Vigo, la posible venta de Javi Rueda al Forest por un precio nada mareante para una pieza clave y además con la mitad de lo ingresado a las arcas del Real Madrid. Giraldez lo cita para mañana y deja bien claro al club que si vende a Rueda será en contra de su opinión. El club no es mío, yo no tengo la decisión final sobre las cosas y si les llegase a tomar esa decisión, pues es una decisión que evidentemente no comparto porque no estoy de acuerdo en ella en este momento y en las cifras que más o menos se hablan, me parece que sería una mala venta, por eso confío en que no se dé y que pueda estar con nosotros Rueda, pero yo no dirijo el club ni tengo constancia sobre las cuentas. ¿Y cuáles son las noticias en Osasuna para esa visita a Balaídos, Alberto Sanz? 2 no disponibles para el partido de Longo, Rosier lesionado y Roxon, que está en Suecia tratando de solucionar sus papeles. Eso sí, Raúl Moro y Aimar finalmente son alta para el partido. Y ahora vamos con el mercado de fichajes. ¿Quién se marcha cedido en el Villarreal, Juan Igual? Pues abandona el Villarreal, Santi, Willy Canguala, que se marcha cedido al Como. Estaba cerca de Osasuna, pero finalmente ha preferido al equipo italiano. El Como paga su ficha y tendrá una opción de compra no obligatoria de 10 millones de euros. Y además hoy ha sido presentado el último fichaje, el canadiense Saliba. Con estos 2 movimientos el Villarreal da por cerrado el mercado. ¿Y a quién ha presentado el Valencia, Iván Herraiz? Es Kein van Uvlen, así o parecido se pronuncia exactamente en holandés. Ha sido presentado como nuevo portero del Valencia, llega cedido del Ipswich sin opción de compra y en principio su rol va a ser el de suplente de Dimitrescu, aunque ha dicho que el futuro marcará si es titular o suplente. Además, en el Valencia, Arnau Martínez está ahora mismo pasando las pruebas médicas para fichar por el equipo de Mestalla, como adelantamos hace 2 días en el partidazo, mientras el club sigue trabajando en firmar un hombre de ataque. Y un fichaje también en el Racing de Santander, Jaime del Olmo. Matteo Prati, centrocampista italiano, 22 años, internacional en categorías inferiores, 9 veces en la sub-20, llegó anoche a Santander, esta mañana completó su primer entrenamiento y ya ha sido presentado. Jugará cedido en el Racing hasta final de temporada con opción de compra al Cagliari, 71 partidos en la Serie A, 6 en la Copa de Italia y quién sabe si junto a Iván Martín podría llegar para cubrir una eventual salida al final del mercado tanto de Gustavo Puerta como del canterano Sergio Martínez. Prati podría debutar este viernes contra el Elche. Esta semana tenemos Liga, pero también tenemos Conference, porque mañana el Getafe se enfrenta al Partizan en la vuelta de la ronda previa de la Conference. Gemma Santos. Saludamos, Santi, a todos los oyentes desde Belgrado, donde la cadena COPE ha viajado esta mañana con la expedición azulona para contar, esperemos, la victoria del Getafe mañana. En lo estrictamente deportivo, la principal novedad es el regreso de Mario Martín a la convocatoria. Sufrió un traumatismo en el cuádriceps en la primera jornada liguera ante el Alavés y desde entonces había sido baja, y precisamente la única baja es la del sancionado Abkal y los lesionados Uche y Juanmi. Esta tarde el equipo entrena ya en el Estadio Partizana. Escucharemos en la previa a Bordalás y a Mangala, y mañana el estadio va a estar lleno, Santi, por primera vez en años. El ambiente va a ser infernal para el Getafe, con una de las hinchadas más peligrosas de Europa, y para colmo, encima, para que el Partizan levante el 3-1 de la ida, los jugadores van a tener una prima de $500,000 de euros. Y es que estamos en los últimos partidos de las previas de las competiciones europeas, también de la Liga de Campeones, y ayer vivimos, Marc, entrena una histórica remontada del LAS austriaco. Sí, remontada histórica del Las Linz, que perdió 3-0 en la ida y clasifica por primera vez en su historia, al igual que el sábado Azerbaiyán, que eliminó a la Poel Beersheva.
También clasificó el Bodø Glimt tras golear al NEC de Nimega. Y esta noche se conocerán los 4 equipos que faltan. Todos empataron en la ida, así que está todo por resolver en los partidos entre el AEK Atenas, Levski Sofía, Viking, Dinamo de Zagreb, Celje Slovan de Bratislava y el plato fuerte Olympique de Lyon, Fenerbahce. Y de la Champions masculina a la Champions femenina, con la ida del playoff tanto para el Real Madrid como para la Real Sociedad, Andrea Peláez. Real Sociedad y Real Madrid empiezan hoy su temporada en Europa en la ronda previa de la Champions. El Barça les espera y para llegar el Real Madrid tendrá que eliminar al Ajax holandés. El encuentro de ida arranca a las 7:30 de la tarde sin lacrar la central francesa, que sigue recuperándose de su edema óseo en la tibia. La Real Sociedad se enfrenta al Chelsea de la Superliga inglesa a partir de las 8 menos cuarto. Ambas eliminatorias son a doble partido. Hoy los dos españoles juegan fuera. La próxima semana cerrarán su clasificación en casa. Todo esto en fútbol, hasta aquí el fútbol y ahora el polideportivo. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Ayer se disputaba la cuarta etapa de la Vuelta. Había 3 puertos de primera y Tadej Pogačar no quiere esperar a que avancen las semanas. Desde la primera subida había un gran ritmo y luego también en la segunda. Luego subiendo íbamos todos juntos, pero en ese momento yo ya no tenía compañeros y he pensado, si ahora los de la general van a ir contra mí, tengo que atacar. Pogačar que coge ventaja, veremos si decisiva o no en esta Vuelta a España, que hoy llega a su quinta etapa. Enviado especial a la carrera, Alberto Arauz. De la que resta 93 kilómetros y 200 metros y una jornada en la que el viento está siendo el gran protagonista. Está soplando de costado en alguno de los tramos de la etapa y tanto es así que la velocidad que llevaba el pelotón por la tensión ha hecho que hayan engullido a la fuga del día, compuesta por 4 hombres y en la que estaba el navarro del conjunto Ken Pharma, Diego Uriarte. Ahora mismo restan, como digo, 93 kilómetros para el final. Esto en teoría tiene que acabar al sprint, pero ojo al puerto de tercera categoría que se corona a 25 kilómetros de la línea de meta. Y como siempre pegado a los corredores que contamos, Quique, desde la línea de salida. En Falsete esta mañana, procesión de aficionados escoltando el bus del UAE y felicidad contenida en Movistar. Pierden a Uy Brox, que ya no está en carrera, y ganan a un Enric Mas, que es tercero en la general. Agradable la lectura que hacía esta mañana para COPE su director, Chente García Acosta. Verle ahora ahí, pues oye, te da tranquilidad y tenemos que seguir con él. Lo más importante para nosotros es tenerle bien. Y vamos a ir día a día un poco, ¿sabes? Luego ya habrá que ir mirando cuándo y dónde se podrá atacar, pero por lo menos verle ayer a Enric atacando ya es una satisfacción para todos, para todo el grupo y imagino que para la afición también. Y lo veníamos diciendo durante toda la semana, una de las imágenes más esperadas será ver a Carlos Alcaraz de vuelta en las pistas y ayer, menudo disfrute junto a Serena en Nueva York, Ángel García. Un par de partidos de 1 hora. El primero lo ganaron ante Raúl Diaz y Glaspol y el segundo lo perdieron ante Benchik y Koboli. Así que eliminados, lo bueno que volvimos a ver sonreír a Carlos, que estaba nervioso, que hizo una doble falta en su primer saque y que estuvo muy impresionado por jugar al lado de Serena, lo que levanta alguna suspicacia, que en ningún momento sacó por encima de 180 kilómetros por hora, aunque parece que va a ir cogiendo ritmo poco a poco. De hecho, hoy, en principio, no entrena en Nueva York. Escuchamos a Carlos Alcaraz. Creo que todo el mundo pudo verlo. Hice doble falta en el primer saque. Estaba muy nervioso, ya sabes. Jugar con Serena, obviamente, es una competición de verdad, con las gradas llenas. Llevaba 4 meses y medio, casi 5 fuera. Casi había olvidado la sensación de volver a pisar la pista. Alcaraz está de vuelta, ojalá sea para quedarse. Y en Fórmula 1, ¿qué balance se hace de las pruebas que se han llevado a cabo estos 2 días en Madrid, en el circuito de Madrid, Carlos Miquel? Las 2 jornadas de pruebas de la Fórmula 3 en Madrid se saldaron con 20 banderas rojas, muchos incidentes y mucho trabajo para unos comisarios que se están poniendo a prueba para el 13 de septiembre, comisarios que ha entrenado el RACE del cercano circuito del Jarama. Le ha gustado mucho a los pilotos y el ingeniero Xavi Pujolar, muchos años de experiencia en Fórmula 1, nos decía
en COPE GP que va a diferenciar a los mejores de los buenos y es muy fácil cometer un error. Habrá interrupciones, banderas rojas, va a ser un fin de semana complicado, divertido y con la presencia de Real Madrid como empresa colaboradora. Y en baloncesto, la selección española masculina y la femenina están trabajando juntos en Zaragoza, Dani Asenjo. Y hoy con foto de familia, una imagen histórica en la que han posado las dos selecciones juntas. Uno de los grandes protagonistas está siendo Ada Aimara, primera convocatoria con la absoluta y va a debutar en casa, en Zaragoza. Sobre el pívot de los Thunder ha hablado su seleccionador, Chus Mateo. Ada en concreto ha hecho un recorrido, creo que propio de alguien que promete ser alguien importante a futuro, ¿no? Va a debutar, como digo, aquí delante de su afición, pero obviamente como con él, el resto de los jóvenes hemos de ser cautos, hemos de tener paciencia, hemos de dejar que maduren en sus tiempos y a cada uno le llegará su momento porque son realmente jugadores de muchísimo nivel. Pues todo esto, Israel, en la portada del deporte en este miércoles 26 de agosto. Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Las 3:25, las 2:25 en la Comunidad Canaria. Menuda semana que estamos teniendo, interesante. Cuidado con el caso Julián, que a ver si no va a estar cerrado del todo. Quedan 6 días para que finalice la ventana estival del mercado de fichajes y aquí todavía puede pasar absolutamente de todo. Nosotros vamos a relajarnos un poco con Pedrita, con el reto de la semana, con este juego en el que hay que descubrir lo que propone nuestra Pedrita Martín. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal estás? Yo con ganas de darte ya la penúltima pista del reto. Y en la vuelta, ¿qué te voy a decir? Para sorpresa de nadie, Pogačar ya ha casi sentenciado la vuelta. Sí, qué barbaridad. En la etapa 4, y se habla de que puede haber una diferencia ya que no levante, que sea definitiva. Venga, Pedrita, vamos con una nueva pista. Santi, te recuerdo que buscamos una temporada histórica de un equipo de la Liga. Ese año acabó entre los 10 primeros de la clasificación. Tenía un entrenador argentino. Y hoy te digo que el año anterior subió a Primera División como campeón de Segunda. Bueno, pues me parece una pista bastante importante, en la que lo que llevamos ahora de recorrido me parece bastante buena. Yo sigo sin saber cuál es, pero seguro que hay gente mucho más preparada y mucho más lista que ya lo sabe. Y mañana todavía nos queda la pista definitiva. Así que mañana hablamos. Pedrita, que descanses. Buena tarde. Bueno, Santi, nos vemos mañana con la última pista del reto. Hoy voy a escuchar tiempo de juego en la piscina. Y el Madrid contra la Real Sociedad lo veré cenando con unas amigas. Pasa buena tarde. ¿Cómo te lo montas, Pedrita? Bueno, y anoche en el partidazo con Joseba seguimos a vueltas sobre el nuevo Mourinho. ¿Será el Mourinho 2.0 o seguirá siendo el Mourinho de siempre? Quiero recordar que la primera etapa, que empezó así también con brazo tendido, una pachanga prensa contra Mourinho y cuerpo técnico, nos enseñó las instalaciones, nos enseñó su despacho y a los 2 meses... aquello saltó por los aires. Pero fue bonito mientras duró. Y Mourinho tiene esa parte en el tú a tú de tío carismático, que es la que le ha mostrado hoy a Miguelito, que cuando está en ese mood es un tío cojonudo. Perdonadme la expresión. Ahora, cuando te cruces en su camino o vengan maldadas, claro, pues saldrá el Mou que a mí me encanta, el del rock and roll. Yo recuerdo perfectamente la entrevista que le hicimos y estuvo súper simpático. Nos dijo aquella frase de que cuando le preguntamos qué opinará Dios de usted, mí, sí. Y dijo, pues opinará que soy un tío cojonudo porque me ha dado todo lo que me está dando y tal. Y era muy afable y la verdad es que daba gusto hablar con él. Claro, lo que pasa es que luego cuando se agría la cosa, hay amigo. Entonces saca otra cara completamente pero diferente. también yo creo que con los años se puede apaciguar uno. Sí. Puede sacar esa bueno, cara. Bueno, ya veremos. Pues ya veremos. Claro. No creo que veamos al mismo Mo Volcanic. Al final, cuando él entiende que le perjudiquen o cuando pierde sobre todo, vamos a volver a ver el Mourinho más parecido. No digo que esté idéntico porque evidentemente no tiene la energía que tenía entonces y seguramente habrá reflexionado y habrá visto que eso al final con el paso de los años no le ha beneficiado esa imagen. Pero que sigue llevando dentro ese carácter, vamos, yo lo tengo clarísimo. Entiendo que habrá que esperar a que vengan maldadas, ¿no? Claro. Es decir, que de buenas yo creo que Mourinho siempre ha demostrado que es un tío, ha demostrado incluso sentido del humor, ser simpático cuando ha querido serlo, y en la victoria
yo creo que casi todo el mundo responde más o menos bien. Es verdad que bueno, siempre hay críticas a gente que no sabe ni ganar. Pero yo... Bueno, pues esto es lo que reflexionábamos sobre Mourinho anoche en el partidazo y en la encuesta del día. ¿Por qué estamos preguntando, Fermín? Pues Santi, hoy hemos preguntado a los seguidores de Deportes Cope en Twitter cómo recibiríais a Mourinho en el Bernabéu, y con el 65% de los votos ha ganado la opción de aplausos, seguida por el 18% con pitos, y un 17% opina que de forma indiferente. Bueno, pues los copenautas están de acuerdo en que hoy tendrá un buen recibimiento Mourinho en el Bernabéu, 9 de la noche, ese Real Madrid-Real Sociedad. De todo esto y de un montón de cosas más hablamos hasta las 4 en el 106.3 de tu dial. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde y empezamos este viaje en Ceuta. ...27 días después de la entrada de más de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma, la vuelta a la normalidad está costando más de lo que se pensaba. Los vecinos se sienten abandonados por el gobierno central e inseguros por los miles de migrantes que todavía permanecen en las calles de la ciudad. Migrantes que viven en una situación también complicadísima. Y la tensión no deja de crecer, eso es lo peor. Ha habido nuevas protestas de vecinos y altercados durante el reparto de alimentos en la playa del Trampolín, con intervención incluso de la Policía Nacional. Y a todo esto se suma ahora otra preocupación, el comienzo del cole, la vuelta al cole. Hay centros que han sido utilizados temporalmente para atender a migrantes y cerca de 300 niñas siguen todavía fuera del sistema de acogida ordinario. El equipo de La Linterna nos lo ha estado contando estos días de forma maravillosa desde Ceuta y allí continúa nuestro compañero Gonzalo Zavalla. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. ¿Cómo ha amanecido hoy Ceuta y cuál es la foto? ¿Sigue habiendo tensión? A ver, yo creo que la situación se ha calmado un poco respecto a ayer. Desde luego no se ha calmado a nivel general, por ahora, porque, por ejemplo, hoy mucho enfado con los políticos. Hoy Ángel Víctor Torres y Elma Saiz se han llevado un par de gritos al salir del hotel. La gente al final está muy harta. Pero en general la sensación es de que poco a poco, a medida que avanzan los días, recordemos que nos acercamos al mes, aumenta la tensión. Como tú decías, se acerca el colegio, el día de la ciudad está a la vuelta de la esquina, la gente está muy tocada. Además, yo creo que la presencia policial ha aumentado, porque fíjate, en las últimas horas ha habido manifestaciones, lo comentabas hace un momento. Yo he visto agentes de la UIP que antes solo les veías durante los repartos de comida. De hecho, ya decías que ayer hubo un altercado en la playa del Trampolín. Bueno, pues ahora estos agentes de la UIP también están en la calle, porque antes casi todo eran militares en la calle. Hoy, por cierto, ha llegado una corbeta de la Armada al puerto de Ceuta y la ves ahí atracada. Y en general lo venimos diciendo y te lo cuentan todos los agentes con los que hablas fuera de micrófono, y es que esto está a un golpe de mala suerte para que se genere un enfrentamiento de verdad. Ayer, por ejemplo, en la urbanización de Loma Colmenar, donde hay un embolsamiento de migrantes, los manifestantes en una marcha pues se encararon con ellos, les hicieron cortes de mangas, les gritabas que se fueran, y al final esta gente cogió sus bolsas y acabó marchándose de ahí. Pero desde luego son imágenes que no gustan y que habrá que ver cómo evoluciona la situación cuando los niños tengan que volver al colegio o todo el mundo haya terminado sus vacaciones y no quede más remedio que salir a trabajar. Hay manifestaciones porque los vecinos sienten que la situación sigue desbordada, con personas migrantes todavía en muchos puntos de la ciudad esparcidos, y ahora preocupa especialmente, lo decías, Gonzalo, la vuelta al cole, la vuelta a las aulas. ¿Cómo se está gestionando esta situación en los colegios y qué va a pasar cuando comience el curso, que está a la vuelta de la esquina? Pues mira, ahora a las 6:30 de la tarde el delegado del Gobierno en Ceuta va a dar una rueda de prensa para explicar el operativo de seguridad que se va a llevar a cabo de cara al inicio del curso, así lo han bautizado, que recordamos empieza dentro de poco más de una semana. De momento los padres no tienen ni idea de qué se van a encontrar porque nadie les ha dicho nada. Por ejemplo, hablaba hoy con Natalia, que lleva a sus hijos al colegio Ortega y Gasset, donde hay migrantes viviendo, y nos contaba esta situación.
y no tenemos soluciones. El colegio de mi niño es el Ortega y Gasset, es de los más perjudicados. Ayer encontraron cuchillos, los baños con heces, está todo que da asco de verlo. Y claro, esto no es solo si se vuelve al colegio o no, es que hay que comprar material, hay que comprar libros, y nos decía que tampoco han podido comprarlos. En principio va a haber una reunión en el ayuntamiento y aún no sabemos nada. Vamos, yo no tengo ni libros porque la librería Cervantes de Jadú me comentó el jueves que fui a si estaban los libros, que nadie aún ha venido porque no se atreve nadie a descargar ahí libros. Es que así me lo comentó el chico. Nadie sabe la situación que nos vamos a encontrar dentro de esos colegios porque no te dejan entrar a ninguno y lo hemos intentado. Habrá que ver qué dice el delegado esta tarde, pero por ejemplo esta madre me contaba que con la intención de que sus hijos pues bajaran algún día al parque porque están de vacaciones, los vecinos de su comunidad se habían organizado para bajar y limpiar los columpios, los bancos, y lo hacen aprovechando los momentos en los que los migrantes bajan a la playa a los repartos de comida. Y me decía que en muchos de esos parques, pues claro, había heces, tenían que bajar con lejía. En fin, una situación complicada y en la que hay que armarse de paciencia, Isra. Claro, es que la vida, mientras sigue la crisis, la vida también sigue. Y el curso va avanzando y llega septiembre, llega el cole y luego llegarán las Navidades y la situación pues sigue sin solucionarse. Y como decía Expósito estos días, degenerando, y como decías tú hoy, se nota que aumenta la tensión un poquito más, lejos de volver a la normalidad. Gonzalo Zavalla, seguimos hablando a lo largo de la tarde. Compañero, gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. Será el 3 de septiembre, en unos días, la próxima semana, cuando Pedro Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de esta crisis en Ceuta. El presidente del Gobierno quería retrasar esas explicaciones una semana más, hasta el día 9, pero la presión de sus socios y de la oposición pues lo ha obligado a adelantar su plan. Sandra Senjo, compañera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, Sánchez, la noticia es que parecía que ya se reincorporaba al curro. No, que se ha vuelto de vacaciones. Y se ha quitado del medio ante la guerra abierta en el seno de su propio gabinete a cuenta de si el CNI sabía o no que se estaba preparando la avalancha de migrantes del pasado 30 de julio. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer en el Congreso decía una cosa y a la vez en Moncloa, el del Interior, Fernando Grande Marlaska, decía la contraria. Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno. No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Esto ayer martes, y este miércoles, ya para rematar, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que los dos dicen la verdad. Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas, pero seguramente el CNI avisa de que se puede haber un paso de personas, además a través del mar, posiblemente paso de la frontera, porque parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes. Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía. Todo es relativo, Sandra. Si es que puedes decir que sí, decir que no al mismo tiempo, y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, las contradicciones por el CNI, sumado a que Sánchez ha trabajado un día y ha vuelto a irse de vacaciones, a la par que ha tratado de retrasar al máximo sus explicaciones sobre Ceuta, no solo indignan a la oposición, sino también a los socios del Gobierno. Este rifirrafe de versiones ha llegado hasta la Cámara Baja, con el Partido Popular exigiendo la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales, y también, por ejemplo, Junts volviendo a pedir el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña. Fíjate, dicen los independentistas que todo esto es una muestra más de la irresponsabilidad por parte del Ejecutivo Central. Míriam Nogueras es su portavoz en el Congreso. No es ninguna sorpresa. Desgraciadamente forma parte del Estado español que cada día tengamos noticias de la irresponsabilidad y la incapacidad de los gobernantes que hay en Madrid, en todos y cada uno de los ámbitos, y también del Partido Socialista. Y mientras que dicen desde Sumar, que forma parte de este gobierno de coalición, pues mira, por ejemplo, Alberto Ibáñez, que pertenece a Compromís, pero es portavoz adjunto de esta formación de Sumar, ha sido de los más críticos en el día de hoy en el Congreso, con toda la polémica del CNI. No tengo una bola de cristal y como no estaba allí, de momento no puedo saber quién de los dos dice la verdad. Lo grave es que no haya una única versión en el gobierno.
Y a esto se suma sus críticas además a Sánchez por sus vacaciones, que además se han alargado en el día de hoy. Y después de estas palabras de Sumar, la portavoz ya de Sumar en el Congreso, que es Verónica Martínez Barbero, ha rebajado el tono y además dice que le parece anecdótico todo el tema del CNI. Yo entiendo que esta cuestión genere mucho interés, pero para ser franca, a día de hoy, teniendo en cuenta la situación que viven los vecinos y vecinas de Ceuta y las personas migrantes, creemos que esto se queda un poquito en lo anecdótico. Bueno, a mí me parece anecdótico también porque, al margen de si el CNI avisó o no avisó, es que hacía falta un informe del CNI. Si quien ha estado en el Tarajal sabe que si hay 50.000 tíos al otro lado esperando para entrar, ¿se ve? Si es que se ve a través de la frontera. Y el propio Juan Jesús Vivas llamó al gobierno y a los ministerios en repetidas ocasiones antes del día 30 para decir que se podía volver a repetir lo del 21. Y no solo se repitió, sino que fue 8 veces peor. Bueno, y como decimos desde la oposición, el Partido Popular exige la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales. El PP insiste en que existían precisamente, como decías, esos informes del Servicio de Inteligencia que advertían de la entrada masiva, respaldando en este punto de alguna forma la versión de Margarita Robles de ayer. La portavoz popular en el Congreso es Esther Muñoz y ha acusado a Sánchez de volver un día de vacaciones y provocar una nueva guerra interna en el Ejecutivo. La situación en Ceuta cada vez es más tensa y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. En algo que, por otro lado, los españoles ya sabemos. Claro que el gobierno tenía información. Vuelvo a insistir, había 3 documentos oficiales del gobierno que alertaban de la presión migratoria y de la guerra híbrida contra España en las rutas de inmigración ilegal de Ceuta y Melilla. Y en Vox van un paso más allá y piden llevar a Sánchez ante la justicia. Pepa Millán, portavoz de los de Abascal en el Congreso. Y ha decidido volverse a Andorra, dejando a los españoles abandonados a su suerte. Es la peor traición perpetrada por un presidente del gobierno en toda la historia democrática de España. Y nosotros ponemos todos nuestros diputados a disposición del resto de grupos parlamentarios para activar el artículo 102 de la Constitución y llevar a este gobierno ante la justicia, para que sea juzgado por traición. Pues así ha vuelto el nuevo curso político al Congreso de los Diputados. Sí, los dos partidos de la oposición emplazan a Sánchez a aclararlo todo allí en el Congreso. Finalmente, como decimos, el próximo día 3 y no el 9, gracias a la presión de la oposición, también de los socios de investidura, aunque ni los de Feijóo ni los de Abascal en concreto confían en que la comparecencia vaya a ser esclarecedora. También lo dicen de la comparecencia ayer de Robles en el Congreso. Vamos a ver, porque tenemos todavía varios ministros a lo largo de la semana pasando por el Congreso, a ver si aclaran algo o no. No nos vamos a aburrir. La comparecencia de Sánchez, día 3 de septiembre, esto quiere decir el próximo jueves 3 de septiembre, viendo el calendario. Gracias, Sandra. A ti. Te cuento una noticia de última hora, que sale ahora mismo, que es que Meta, la empresa dueña de Instagram, de Facebook, tendrá que pagar casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a sus herramientas. Estos días lo hemos venido hablando. Hay un megajuicio en Estados Unidos contra Meta, contra esta compañía, en el que, bueno, se acusa directamente a Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta, fundador de Facebook, seguro que todos le conocéis. Pues 29 estados norteamericanos habían presentado diferentes casos, ¿no? Diferentes acusaciones por recopilar datos de menores que tendrían que estar en la privacidad y por generar adicción y afectar a la salud mental. Bueno, una de las primeras medidas es que Meta va a pagar casi 17.000 millones de dólares, que esto es una pasta. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty. Hay artistas que tienen grandes canciones, hay artistas que tienen una gran carrera. Y después está Dolly Parton. Dolly Parton nos dejó ayer a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. Se nos va una mujer que consiguió algo muy difícil: salir de la pobreza, convertirse en una estrella mundial y conseguir que su nombre significara mucho más que música. Y se nos ha ido mucho más que la reina del country. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Isra, buenas tardes. Joy, tanto es que se nos ha ido la mujer de la sonrisa permanente, de las uñas imposibles mucho antes que Rosalía, de los vestidos de lentejuelas con esa voz que la reconocíamos en cuanto sonaba, y una mujer que ha escrito algunas de las canciones más conocidas del siglo, como es este Jolene. Pero fíjate, yo diría que lo más sorprendente de Dolly Parton es el legado tan enorme que construyó
fuera de los escenarios, porque fue cantante, compositora, actriz, empresaria, incluso utilizó su éxito para ayudar a millones de niños a cambiar sus vidas. Igual esto no lo sabías. No, esto no tenía ni idea. Es interesantísimo. Por eso lo mejor para contar quién fue Dolly Parton es hacerlo como ella contó siempre su vida, a través de sus canciones. Y hemos empezado, como no podía ser de otra forma, con este Jolene. Una canción que Dolly escribió en 1973 y que se convirtió en una de las grandes canciones de la historia del country, Rosa. Eso es, la historia de una mujer que le pedía a otra que no le quite a su pareja y que ha sido su gran éxito mundial. Pero antes de convertirse en la reina del country, antes de Hollywood, antes de vender millones de discos, Dolly fue simplemente una niña de las montañas de Texas. Además, nació en una familia muy humilde, en una cabaña de una sola habitación. Fue la cuarta de 12 hermanos. Creció con muy poco dinero, pero rodeada de música y sobre todo de una enorme imaginación. De hecho, tiene Dolly Parton una canción que cuenta perfectamente su infancia. Esto es Coat of Many Colors, una canción autobiográfica sobre aquella infancia que habla precisamente de un abrigo hecho con retales de ropa. Sí, un abrigo que le hizo su madre precisamente con retales porque no había dinero para comprar ropa, pero ella convirtió aquella pobreza en una historia de orgullo. Por eso os decía antes que tenía mucha imaginación, mucho talento, porque con 10 años ya aparecía en la televisión local. Talento precoz. Con 13 grabó su primer disco, Irra, y muy jovencita se marchó a Nashville, donde empezó a trabajar como compositora para otros artistas. Pero claro, su vida da un giro, como mucha gente sabe, cuando conoce a Porter Vaughan, que es un cantante muy conocido de country, famoso por sus llamativos trajes, pionero de programas musicales, y en cierto modo fue el descubridor de Dolly Parton porque la invitó a formar parte de su programa de televisión y durante años fueron una de las parejas más conocidas de la música country. Pero Dolly quería más, quería hacer su propio camino y cuando decidió abandonar el programa de Wagoner, en lugar de escribir una canción de ruptura, escribió una canción de despedida, una que vamos a reconocer todos enseguida. No me digas que esto es de Dolly Parton. Es curioso, ¿eh? Es una de las canciones de amor más famosas de la historia y nació de ella en esta despedida. Sí, de una despedida profesional junto al cantante de country Porter Wagoner. A ver, seguramente muchos oyentes se están enterando en estos momentos. Whitney Houston es de esto, que esta ¿no? canción no es de Whitney Houston. ¡Qué fuerte! Whitney la metió años después en la película El guardaespaldas, pero es una canción de Dolly Parton, aunque le vino muy bien porque Whitney la convirtió en un fenómeno mundial y en una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. Pero sí, la canción es de Dolly Parton, ella la había escrito y grabado muchos años antes, y eso dice mucho de su talento porque no solamente sabía cantar, es que sabía escribir canciones que podían sobrevivir a su propia voz. Qué fuerte. Y fíjate, Irra, también Hollywood llamó a su puerta. Jane Fonda quería que fuera ella la que protagonizara una película llamada 9 to 5. Dolly aceptó, pero puso una condición. Y es que ella escribiría la canción principal. Así fue como nació uno de esos himnos que todos hemos cantado alguna vez trabajando, madrugando o soñando con que llegue la hora de salir. Es 9 to 5. Esta canción se convirtió en un himno para millones de trabajadores y en uno de sus mayores éxitos. Y tiene una historia curiosa, ¿no? Pues sí, recordamos que 9 to 5 es una organización fundada en el 73 por mujeres para exigir salarios justos y para poner fin al hostigamiento laboral. Entonces la película está inspirada en esta organización y durante el rodaje, como Dolly quería componer la canción principal y no tenía su guitarra, buscando una forma rítmica de poder componer en los descansos, se dio cuenta que juntando y frotando sus uñas acrílicas sonaba... ¿Esto que se escucha es eso? Claro. Estas son las uñas. Son las uñas que sonaban como una máquina de escribir.
Entonces ella decide meterlas en la canción. De hecho, si miráis los créditos, pone Nails by Dolly. Es decir, las uñas de Dolly. Uñas de Dolly. Efectivamente, son sus uñas. En aquel momento Dolly Parton ya había dejado de ser solamente una estrella del country, era una estrella mundial, y entonces llegó otro de esos duetos que hicieron historia, Dolly Parton y Kenny Rogers. Dos grandes voces, una canción escrita por los Bee Gees y un éxito que volvió a demostrar que Dolly podía cantar absolutamente con cualquiera. Rosa. Fíjate, estoy recordando que esta canción se hizo viral hace muy poco tiempo porque precisamente salía Victoria Beckham y David Beckham bailándola. Anda. Los dos juntos en casa. No me acuerdo de haciendo eso, como ¿sí? un paso de country. Y era precisamente esta canción, que la grandeza de esta canción es que aquí Dolly Parton demuestra que es capaz de salir del country y convertirse en una estrella absolutamente transversal, con Kenny Rogers, con una canción que suena mucho a Bee Gees, efectivamente. Y bueno, no solamente eso, es que para entonces ya había construido un imperio, había triunfado en la música, en el cine, había creado Dollywood, que es su propio parque temático al estilo Neverland de Michael Jackson, para muchos incluso mejor. Pero, Irra, fíjate, yo diría que una de las partes más importantes de su historia no está en ninguna lista de éxitos, sino en los libros. ¿Por qué los libros? Porque ella nunca olvidó aquella infancia en la que su familia no tenía nada, vivían casi en la miseria. Tampoco olvidó que su padre no sabía leer ni escribir. Por eso, en 1995, ella crea Imagination Library, que es una librería imaginaria que consiste en enviar libros gratis a niños pequeños. Un libro cada mes. Esto es lo que tú decías de que ayudaba a los niños, ¿no? Claro, que es no que se conoce tanto esto de Dolly Parton. Cambió mucho la vida de los niños porque ella quería que ningún niño tuviera que crecer pensando que su origen iba a decidir hasta dónde podían llegar. Esos niños tenían que aprender a leer. Y aquel proyecto terminó creciendo tanto que se ha convertido en una iniciativa internacional que ha repartido cientos de millones de libros. Vamos, que es una mujer que usó parte de ese imperio para abrir puertas a los demás. Y quizá por eso su historia no termina con sus canciones, termina con las personas que crecieron escuchándola. Aquí aparece una niña que Dolly conoció prácticamente desde que nació. Hablamos de Miley Cyrus. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Claro, entre todas las colaboraciones que ha hecho Dolly Parton en su vida, hay una que parece hecha para cerrar esta historia que estamos repasando, porque volvemos al principio, volvemos a ese Jolene, y ahora Dolly ya no está sola, está cantando junto a una nueva generación, con Miley Cyrus. Sí, sí, porque Dolly Parton ha sido madrina, ha sido una de las grandes referentes de Miley Cyrus. La conoce desde niña, desde bebé, a través de su padre. Ha sido como una hija. La ha seguido muy de cerca en su carrera y las dos han compartido escenario muchísimas veces. Pero esto de que era madrina no es de verdad. No, Madrina es de verdad. Es su madrina de verdad. Sí, sí. Madrina y ahijada, dos generaciones, una canción, y esta vez Jolene, que sonaba de forma diferente. Jolene, and I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Pues Dolly Parton, que se ha ido, nos dejó ayer, nos deja la niña de Tennessee, la mujer que se marchó de Nashville para hacer su propio camino, la actriz que convirtió sus uñas, lo hemos escuchado, en una máquina de escribir y parte de un éxito, la compositora que escribió una canción que después se hizo inmortal con Whitney Houston. Bueno, esto me ha sorprendido un montón, yo no sabía que era ella. Y mucha gente, sobre todo la gente Dolly más joven, Parton. piensa que es de Whitney Houston. La balada posiblemente más famosa y más icónica de la historia. Yo reconozco que me gusta más la de Whitney, también te digo. Sí, pero bueno, pero es que si ella no lo hubiese escrito, Whitney nunca la habría cantado. Efectivamente, no y el te- guardaespaldas no habría funcionado tan bien. O sea Desde luego que no. Esto es así, las cosas como son. Y sobre todo, fíjate, yo de Dolly Parton diría que es una mujer que nos ha demostrado que se puede llegar muy lejos sin olvidar de dónde vienes. Por eso no solamente podemos hablar de ella como la reina del country, es que fue mucho más.
la cuarta de 12 hermanos, una familia pobre y una mujer sin duda hecha a sí misma. Gracias, Rosa, por repasar esta figura Dolly Parton. Un gusto. That's all I'll be taking with me. No quiero yo chafar el momento romántico, que igual hay gente escuchándonos que se está dándole la mano al que tiene al lado o bailando con su mujer en casa, pero que tenemos que hablar de calvos. Menudo cambio, Yo corte de rollo. Acabas de pegar ahora mismo a la gente. Es que hoy vamos a conocer a una asociación de calvos en Navarra. Por eso con nuestros oyentes vamos a tener un calvo que nos va a contar cómo vive con esa condición física, que él la lleva con mucho orgullo, y nos va a contar que ha montado esa asociación, que incluso tienen el bautismo de los calvos. Cada vez que un calvo entra a la asociación, pues eso, le dan la bienvenida. Y sobre calvos estamos hablando con nuestros oyentes. ¿Y quién no tiene un calvo en su vida? Porque es que hay familias... Hay calvos que me han hecho muy felices. Hombre, claro. Bueno, ya hay familias donde abundan los galanes sin melena. Buenas tardes, gente. En mi familia materna hay muchos calvos, pero muchísimos, porque mi abuelo materno era calvo. Los 2 hijos que tuvo son calvos. Mi hermano Carlos, el pobre, se quedó calvo con 20 años y se hizo un injerto de pelo. Pagó 3.000 euros, pero se le siguió cayendo el pelo. Y volvió a hacer otro injerto y se le volvió a caer el pelo. Aunque mi hermano Carlos esté calvo, está muy guapo. Muy guapo, Carlos. Hay quien dice que si te quedas calvo en algún momento, lo que hay que hacer es mazarse. Es decir, ir al gimnasio, mazarte, claro. Y ya, porque eres muy atractivo. Claro. Si estás mazado y eres calvo. Y que se fijen más en el músculo que en el pelo. Hay calvos muy atractivos. Hombre, y tanto que vamos, sí. Esperamos mensajes. En el 60715-0602. Te metas con los calvos, Te doy un mensaje. A mí me gustan los calvos, La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Un mes después de la entrada masiva en Ceuta, seguimos minuto a minuto la situación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo no nos vamos a sentir abandonados? Total y absolutamente abandonados. La semana próxima, programación especial. Una crisis, 4 perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Los comunicadores de COPE sobre el terreno para contarte las claves de lo que está pasando. Después de todo lo ocurrido en Ceuta, reconoceremos exactamente cómo está la situación. Escúchalo en COPE y en cope.es. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? Atracón de Champions, empezamos. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Agosto pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, se han acabado las vacaciones.
Por eso, si este verano vas a aprovechar agosto, aprovéchalo de verdad y estrena ese Kia que llevas tiempo esperando. Durante este mes, consigue condiciones especiales en tu concesionario oficial Kia. Haz el agosto con Kia. Kia. Movement that inspires. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?